Hola, sensual y playero capital humano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué gusto verlos. La verdad es que son tiempos difíciles. Ustedes saben que por más que tengo mis bromitas y todo, suelo ser bastante serio con mis posturas y mis análisis de las cosas. Les agradezco mucho por venir, tomarse la tarde, estar aquí. Les agradezco mucho el tiempo y prometo hacer lo mejor que pueda para que valga la pena la visita y el tiempo que se están tomando aquí para escuchar. Y les agradezco también y les aplaudo el esfuerzo, porque hoy la verdad es que existe una enorme apatía política y existe como entrega cínica a que la política no es nada, es un juego de corruptos, no tenemos nada que hacer ahí, no hay nada que aportar, es un juego que no nos concierne, pero realmente la política está en todos lados. Alguien tuvo que pedir un permiso de construcción para hacer este foro en este lugar de la playa. Alguien tuvo que tener permiso para tener a toda esta gente sentada en este local. Hay seguridad, hay salubridad, hay limpieza de los locales, hay una serie de cosas que se gestionan por un Estado que es el que marca nuestro estilo de vida. De hecho, lo que podemos hacer está estipulado en alguna ley. No podemos fingir que la política no tiene un efecto en nuestra vida. De hecho, lo peor que podemos hacer es fingir que la política no tiene nada que ver con nosotros y dejar que la política siga su propio curso sin nuestras opiniones, sin nuestros intereses y sin nuestro bienestar como meta. Entonces, hoy les preparé una presentación un poquito teórica. Al principio está un poco más teórica y luego se va poniendo más práctica al final y cada vez se pone más tétrica, porque realmente lo que quiero es que salgan de aquí con una duda. Eso para mí es lo más importante de todos. Creo que durante mucho tiempo también hemos escuchado esta idea de que tienes que encontrar respuestas y tienes que buscar la respuesta de tu vida y encontrar tu propósito y encontrar respuestas. Yo les vengo a presentar algo un poquito diferente. En lugar de buscar respuestas para tus preguntas, busquemos preguntas para tus respuestas. Las cosas que crees que ya sabes, me gustaría que se echaran un pasito para atrás y se preguntaran realmente por qué saben lo que saben. ¿Por qué creen en las cosas que creen? ¿Por qué toman las decisiones que toman? ¿Por qué el mundo funciona de la manera como funciona, más allá de que nosotros lo entendamos o no? Primero voy a hablarles de la naturaleza humana y por qué. Este suena como un tema muy tonto, que raramente la gente se cuestiona, como cuál es la naturaleza humana, pero es el tipo de conocimientos más peligrosos que hay. A grandes rasgos hay 4 tipos de conocimiento. Están las cosas que sabes, va a parecer trabalenguas, pero aguanten porque sí hay un aprendizaje chido. Están las cosas que sabes, están las cosas que sabes, que no sabes, están las cosas que no sabes, y las más peligrosas de todas, están las cosas que no sabes, que sabes. Las primeras 2 son muy fáciles de explicar, ¿no? Las cosas que sabes, pues yo sé que me llamo Diego. Las cosas que sé no sé cómo se siente estar adentro de un hoyo negro. No tengo idea, sé que no sé. Las cosas que no sé, pues están completamente fuera de mi campo de conocimiento y no tengo ni conciencia de que existe ni la pregunta ni la respuesta. Pero las últimas, las cosas que no sabes, que sabes, son las que realmente te afectan en tu día a día. Como por ejemplo la naturaleza humana. Yo estoy seguro que muchos de ustedes nunca se habían hecho la pregunta, ¿cuál es la naturaleza humana? Pero si los cuestiono, darían una respuesta. El ser humano es agresivo por naturaleza. El ser humano es malo por naturaleza. No, el ser humano es bueno por naturaleza. No, el ser humano es competitivo por naturaleza. El ser humano no es un animal político. No, el ser humano es un animal económico. Todo el mundo tiene esa noción o esa idea en su cabeza, aunque nunca se lo hayan preguntado. Esos saberes inconscientes hacen que nosotros tomemos decisiones en base a estas preconcepciones de cómo funciona el mundo. Porque normalmente para diseñar una sociedad lo que tratamos de hacer es, para que la sociedad pueda funcionar bien, la voy a diseñar en reflejo de cómo soy. Porque si la trato de diseñar como no soy, pues no va a funcionar. En algo me voy a topar. Entonces, tratar de entender la naturaleza humana constantemente nos refleja cómo tratamos de transformar o crear o rodearnos de cosas y actos, productos y servicios que reflejan esa naturaleza humana. Hay un debate muy antiguo entre Maquiavelo y Rousseau, donde Maquiavelo decía que el ser humano es malo por naturaleza y la sociedad es la que le pone reglas, y Rousseau decía al contrario. Rousseau decía, no, el hombre nace bueno, pero está atado, encadenado por todos lados y la sociedad lo pervierte.
Y hay otras posturas, como por ejemplo, no existe la naturaleza humana. El humano es lo que puede en relación con sus condiciones materiales. Es más fácil ser una buena persona si tienes buenas condiciones materiales y es más fácil ser una mala persona si tienes malas condiciones materiales. ¿Y por qué les digo esto como un punto de partida tan importante? Porque en base a esta preconcepción de lo que es la naturaleza humana se construyen prácticamente todas las ideologías políticas. Y pregúntese cuándo fue la última vez que ustedes trataron de conectar una ideología política con un origen de una preconcepción de lo que es la naturaleza humana. Y lo mucho que esta idea ha progresado con el tiempo. Porque también algo muy importante de nosotros es que estamos bien tontos y aprendemos cosas nuevas. De hecho, casi todo el tiempo creemos saber y a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que estábamos equivocados o teníamos la respuesta a medias y esa respuesta progresa. Entonces lo importante es mantener esa duda actualizándose constantemente sobre por qué creemos lo que creemos. Y el punto de partida es entender si existe tal cosa como la naturaleza humana y qué es. Porque esa es la base de una sociedad funcional. Hablando específicamente de este tema de sociedad, lo que estamos tratando de hacer es organizarnos. Vivir en conjunto, vivir en sociedad es difícil. Mientras más somos, mientras más existe sobrepoblación, mientras más tenemos que competir por recursos, mientras cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida, estos proyectos de vida tienden a ser conflictivos y compiten por el tiempo, por el espacio, por la mano de obra, por el recurso, y coexistir exige una serie de leyes. Y aquí es donde hay un aprendizaje muy importante para mí. Hay una historia que dice que la civilización se fundó cuando la primera pelea se arregló con un insulto y no con un golpe. Eso fue cuando se fundó la civilización. Antes de eso éramos animales. La sociedad se fundó cuando pudimos insultarnos, cuando pudimos platicar, cuando pudimos debatir, conversar, llegar a un consenso inclusive. Ahí fue donde realmente se fundó la sociedad moderna como la conocemos hoy. El lenguaje es muy importante. Hablar de los temas es muy importante. Y de nuevo quiero hacer una reflexión sobre la apatía que tenemos en este momento histórico. Sobre cuando le preguntan de que, oye, ¿ya sabes por qué vas a votar? Ah, hombre, qué flojera hablar de política, son lo mismo de siempre, qué corruptos. O de que no, estoy seguro, voy a votar por este partido. ¿Y por qué? No, pues mi tío me dijo. Oye, ¿ya has puesto a investigar las políticas públicas que están promoviendo, los planes de país que tienen? ¿Sabes cómo eso impacta en tu estilo de vida, lo que ellos van a promover? ¿Tu voto a quién se lo estás dando? La importancia de platicar sobre estos temas es hacer conciencia sobre ellos. Es no dejarnos entregar a la agresividad y a la pasividad de que pase lo que tenga que pasar, porque yo siento que no tengo nada que aportar aquí. Rousseau tiene una frase preciosa que dice: mi derecho al voto es directamente proporcional a mi responsabilidad de instruirme. El derecho al voto es directamente proporcional a la responsabilidad de instruirse. Eso es ser un ciudadano responsable. Por más que tú pienses que tu voto es infínimo, no significa nada, no va a tener ninguna significancia, si es educado, sí lo puede tener. Si eres una persona que presta atención, ¿cuál es el valor de tu voto? ¿A quién se lo estás dando? ¿Qué tipo de planes y proyectos estás defendiendo? En un sistema primordialmente democrático, tu voto sí tiene un significado, porque tú estás dándole por lo menos lo recíproco a la libertad que te proporciona participar de una sociedad. En la responsabilidad de la investigación. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se tomaron el tiempo por investigar por quién están votando y qué es lo que promueven? Pero luego para nosotros también es bien fácil echarnos para atrás y decir, no, pues es que nada más robaron. ¿Y sabías qué estaba proponiendo? ¿Nunca levantaste la voz? ¿Nunca lo criticaste? ¿Nunca lo buscaste para decirle nada? Simplemente es un tema de realmente estar involucrados, ver lo que se puede hacer, dónde está el interés público, dónde están las intenciones de bienestar. La política somos nosotros. No sé en qué momento nos echamos para atrás y dijimos que la política era una cosa de políticos. La democracia
es el poder de la mayoría. Poder de la mayoría. O sea, escogimos el sistema democrático porque es representativo, porque es fundamentalmente justo, porque representa a la mayoría. Si la mayoría siente sufrimiento con un sistema, la mayoría tiene el poder de organizarse y votar en contra de aquello que los oprime. Por eso escogimos el sistema democrático, por eso funciona la sociedad moderna. Para esto es importante también tener una conciencia de que nos equivocamos mucho, y está bien. Es importante saber que nos equivocamos, tener esa conciencia de que durante la historia nos vamos a equivocar varias veces. El proceso histórico es una gran historia de errores. De hecho, Hegel, uno de mis filósofos favoritos, de los cuales tiene muchas frases que amo, pero una de ellas es: lo que hemos aprendido de la historia es que no aprendemos de la historia. Porque tendemos a cometer los mismos errores varias veces y pecar de los mismos problemas varias veces. Pero Hegel nos dejó una serie de aprendizajes muy buenos. Uno de ellos es la dialéctica, que es una de mis palabras favoritas. Aparte es muy bonita de pronunciar, habla del diálogo, habla del discurso, pero la dialéctica se refiere a un proceso como pendular, dialéctico de la historia. Y no solo de la historia, sino de las conversaciones, del aprendizaje, de la creación del conocimiento. De la manera como el tiempo progresa hacia adelante. Y esto es un valor profundamente democrático. La manera como la dialéctica funciona, explicada de una manera muy vulgar, inclusive, que no está en ningún libro, es como la manera pop de explicar a Hegel, es que la dialéctica es como si fuese un péndulo. Algo se presenta como una tesis, por ejemplo, tenemos que construir más puertos. Entonces, esa es la tesis. Tratamos de construir muchos puertos, de repente nos damos cuenta que toda la playa son puertos, y alguien dice: oye, ¿sabes qué? No más puertos. Se acabaron, 0 puertos. Entonces nos vamos al otro lado, el péndulo se mueve a la antítesis de la idea. Y después alguien dice: oye, ¿sabes qué? Es que necesitamos algunos puertos. Hay que ver qué tantos, en dónde y de qué tamaño. Esa es la síntesis. Una tesis, una antítesis, una síntesis. Cuando la síntesis sube, se vuelve la nueva tesis. Y así el progreso del conocimiento se va dando a través del tiempo. Alguien presenta una idea, alguien le dice: estás bien tonto, llegan a un consenso y idealmente el conocimiento sube. Eso es lo que debería de pasar con la dialéctica. Y se dan cuenta que es un proceso profundamente democrático. ¿Por qué? Porque cuando llega un partido con una propuesta que dice: nosotros queremos hacer esto, este es nuestro plan de país, y normalmente la riegan. Normalmente no les funciona como querían. Algunas cosas funcionan, otras no. Pero luego llega otro partido y dice: ¿sabes qué? De lo que tú dijiste yo doy la contra. Y luego alguien va a llegar y va a decir: pues ninguno de ustedes dos, o lo que dijeron no está bien, vamos a tratar una tercera opción, o vamos a tratar una manera de hacer las cosas. Pero lo importante de este mensaje es entender el movimiento pendular y tratar de mantenerlo en un movimiento saludable. Y eso es una de las cosas por las cuales es más importante ejercer nuestro derecho democrático y buscar la oscilación del poder. El poder, cuando se queda parado en una sola mano, se estanca y se echa a perder. O sea, esta frase muy famosa de que el poder corrompe, pues el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo mismo pasa cuando se queda parado. Lo peor que le puede pasar al poder es permanecer en la misma mano durante mucho tiempo. Lo bueno es que diferentes personas tengan oportunidad de ejercer su deseo de cambio sobre el mundo y manifestar su deseo de cambio sobre el mundo con diferentes proyectos que nos van a dar nuevos aprendizajes. Y por eso también muchas veces es importante mantener una cierta apertura ideológica, como para decir: pues yo no tengo todas las respuestas, pero si eres una persona de buena fe y estás dispuesto a colaborar, pues platiquemos. Igual las cosas que nos duelen son las mismas, nada más que les decimos diferentes. Como nunca habíamos conversado, pues no tengo manera de saber si realmente eres mi enemigo o si eres un aliado. Entonces la dialéctica es una herramienta fundamental para buscar este tipo de progreso.
Me encantaría hablar realmente de cómo es el mapa político, pero sinceramente Latinoamérica es una basura populista, y lo siento mucho. Pero existe todo un abanico de diferentes posturas ideológicas, de diferentes intenciones, que significan diferentes cosas, que promueven diferentes valores, que parten de diferentes nociones de lo que es la naturaleza y promueven diferentes tipos de acciones. Pero hemos caído en un momento histórico donde la política se ha mezclado con la mercadotecnia y prácticamente lo que tenemos es gente que te dice lo que sea con tal de obtener tu voto. Su propuesta realmente no importa, no tienen un plan de nación porque nadie los cuestiona, porque nos hemos vuelto sumamente apáticos, porque el voto es comprable, porque la gente es sumamente fácil de impresionar, no está educada para platicar de temas complicados, entonces nos hemos vuelto susceptibles a los discursos populistas. Pero realmente el espectro político es mucho más complejo de lo que pensamos. En el eje horizontal tenemos el más común, ¿no? Izquierda contra derecha. Y todo el mundo cree que esto realmente es un debate vigente. Tiene algunas cosas vigentes, no tanto como creemos. Creo que ya hay un tercer eje que sería el eje natural, que habla del antropoceno, que es si el humano realmente debería estar en el centro de las discusiones o no. Yo particularmente creo que no. Pero cuando hablamos de izquierda y derecha, a grandes rasgos lo que defendemos es que la izquierda tiende a ser más colectivista, tiende a buscar el bienestar colectivo, y la derecha tiende a buscar el bienestar individual. No quiere decir que en la izquierda no existe el bienestar individual, y tampoco quiere decir que en la derecha no existe el bienestar colectivo. Simplemente es más como un tema de prioridades, ¿no? Pero históricamente han tenido muchos encuentros y muchas diferencias ideológicas bastante complicadas que se han manifestado en historias bastante drásticas también a través de la historia. En el eje vertical tenemos autoritarismo contra anarquismo. A mero arriba es todo lo define el Estado. Todo lo define el Estado. Si estamos en un Estado autoritario y tú quieres tener relaciones sexuales con tu novia, tienes que pedir una carta notariada que te diga a qué horas empiezas, a qué horas terminas, y qué le vas a decir, y qué le vas a hacer. Todo está regulado por el Estado. Los estados autoritarios sustituyen casi todos los derechos humanos, los derechos de libertad, por límites morales y de justicia impuestos por el Estado. Cuando nos vamos a mero abajo de esta gráfica está el anarquismo, que es, oye, no hay un Estado central regulador, ustedes háganle como puedan. Organícense como quieran. Si quieren hacer un sindicato de los boxeadores, pues perfecto, ustedes son los sindicatos de boxeadores, ustedes cobren como quieren. Si quieren pelear contra el sindicato de arquitectos, vayan y rómpanles la maíz, no pasa nada. O sea, es realmente, el anarquismo es más como la organización orgánica por parte del pueblo, en libre asociación, sin un Estado intermediario. Dentro de este mapa, existen algunas islitas que ya están muy conocidas, productitos de mercadotecnia que nos han vendido toda la vida, que no necesariamente entendemos cómo funcionan, pero los nombres son bastante familiares, bastante conocidos, ¿no? Abajo a la derecha está el liberalismo, que es el movimiento liberal fue cuando el Estado se liberó de los derechos divinos de los dioses, y el movimiento neoliberal es la búsqueda de la liberación de los mercados por parte de los estados. Entonces es la tendencia natural hacia un minarquismo o hacia un anarcocapitalismo. Del lado arriba a la derecha es el conservadurismo, valores tradicionales, un Estado fuerte, Alemania en el 45, ese tipo de cosas. Abajo a la izquierda está el progresismo, que es, pues vamos para adelante, no sé exactamente para dónde, no sé exactamente cuál es el plan, pero tú písale. O sea, vamos, más libertad, más igualdad, más de todo. Tú sigues dando libertades hasta que veamos dónde nos topamos. Y arriba a la izquierda es donde tiende a estar el socialismo, que de hecho debería estar un poquito más pegado al centro, y a mero arriba el comunismo, ¿no? Que es prioridades colectivas, pero todas ellas reguladas por el Estado. Y realmente me encantaría que este fuera los temas de los cuales platicaríamos, pero es que no hay nada aquí, porque la gran mayoría de los políticos que tenemos hoy son populistas. Te van a decir lo que les conviene para conseguir tu voto y obtener tu atención. Pero sí es importante que escuchemos a detalle por qué dicen lo que dicen. Porque muchas veces, aunque ellos no sepan de lo que están hablando, hay una agenda ideológica por detrás. Primero les quiero hablar sobre los peligros de si nos vamos a mero arriba y si nos vamos a mero abajo. El autoritarismo, a mí en lo particular, es algo que me da pánico, porque hay muy poca posibilidad de una vuelta atrás de un Estado autoritario. Una vez que un Estado cae en autoritarismo, el regreso es tortuoso y puede tardar décadas, si no siglos.
Una frase que siempre me hace reflexionar sobre los riesgos del autoritarismo es que el paraíso de una persona puede ser el infierno de todos los demás. Y esto es muy fácil de entender. Imagínense que tenemos un líder que suena muy carismático, que le habla al pueblo, que al parecer toda la gente lo quiere, tiene mucha empatía con la base de la pirámide, pero en su cabeza él lo que quiere es sustituir todos los carros por caballos, porque él dice que los carros pues no son necesarios, las bicicletas son más saludables. Y ya cuando se pone autoritario, le dice, ¿sabes qué? Es que pues ahora que tengo yo todo el poder y tengo un estado soberano que determina todas las reglas, voy a hacer yo lo que yo quiera y les voy a empezar a quitar todas sus libertades. Entonces, ese es el peligro de un estado autoritario. Y además, una vez que se establece ese estado autoritario, quitarle el poder a ese tipo de personas es sumamente difícil. Porque además, para que a alguien le apetezca la idea de establecer un estado autoritario, es que tiene una estructura psíquica muy nefasta. Muy nefasta. Tienden a ser o narcisistas o sociópatas, gente que es adicta a la atención y al poder. Y no es gente muy buena para liderar. Porque pues para liderar tienes que pensar en el bienestar de todos, no en lo que tú crees que los otros quieren. Esa idea, lo que yo creo que los otros deberían de querer, es lo que ha llevado a muchos países a la miseria absoluta. Entonces, por favor, tengan esto en mente, sobre todo cuando vayan a votar, y tengan esto en mente, por favor, cuando piensen no votar. Porque inclusive el no voto es un acto sumamente importante y sumamente simbólico. Del otro lado, a mero abajo, está la fantasía del anarquismo, ¿no? O sea que dices, bueno, pues si el Estado constantemente nos ha fallado, nos ha quedado mal, pues mejor pues no Estado, pues estaría bien chido si no existieran los políticos, nos organizamos como queramos, solo hay empresas, solo hay emprendedores, solo hay organizaciones entre personas y no necesitamos necesariamente de un Estado que nos esté diciendo qué hacer y cómo hacer y cuál es la ley y cuál es la regla y lo demás, ¿no? Pero esto es una fantasía en muchos sentidos, en este momento histórico. No creo que a futuro podríamos retomar esta conversación y a lo mejor con la tecnología nos acercaríamos a algún tipo de anarquismo. O sea, tengo mis dudas, pero pudiera ser. Una película como Star Trek, por ejemplo, es una buena idea de cómo podría funcionar un anarquismo tecnológico, que estamos un poco lejos, pero hay ideas. Pero lo difícil del anarquismo es esto. Para que funcione la sociedad, por lo menos tiene que haber alguien que le diga a los demás sobre tus propiedades. Por lo menos, alguien tiene que darle legitimidad a tu propiedad. Porque si no, sería de que, oye, esta es mi casa. No, es mía. De que no, en serio es mía. No, es mía. Es que yo estaba de vacaciones y pues ahora regresé y ya quiero mi casa de regreso. Si no existe un Estado imparcial que le dé legitimidad a las propiedades, pues acabaríamos como Mad Max, ¿no? Y digo, si vieron la película de Mad Max, pues no hay hospitales, no hay bancos, no hay internet, no hay nada. O sea, hay gente peleando por gasolina a madrazos, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complejo. Es muy difícil aspirar realmente a una sociedad anárquica. Tiene muchos problemas. Y de hecho, justo creo que esto es un tema importante, porque creo que la política no se ha dado cuenta que hoy la pelea política no es izquierda contra derecha. La pelea política hoy es Estado contra no Estado. Y en parte es culpa de la política. Creo que durante tanto tiempo hemos estado en manos de tantos partidos que nos han hecho propuestas y no hemos visto tantas mejoras significativas en nuestra calidad de vida que tenemos ese sentimiento de haber sido defraudados. De que, oye, pues yo te doy mi voto, yo te pago mis impuestos, yo trato de trabajar, yo soy un ciudadano honesto, no he estado en la cárcel ni una vez, no he sonegado impuestos y no veo una mejora significativa. O sea, paso por las calles y, no veo dónde está mi lana. ¿Con qué ganas te voy a pagar los impuestos si no veo el resultado de mi trabajo moral como ciudadano? Pero el problema es que esa percepción se ha deteriorado tanto, que ahorita realmente estamos tan apáticos que a lo que estamos apuntando no es a izquierda contra derecha, sino es hacia el anarquismo, hacia la disolución del Estado. Muchas de las propuestas económicas y políticas que se están dando en Latinoamérica específicamente hablan de una reducción de las responsabilidades del Estado, lo cual, de nuevo, en teoría podría ser una buena idea, pero para países en vías de desarrollo es una catástrofe. Lo importante de mantener viva la dialéctica de la democracia. Lo importante de mantener la oscilación del poder. Lo importante de decirle a los demagogos, ya jugaste con la batuta, le toca a otro. Suéltala. Ya tuviste tu oportunidad, hiciste lo que pudiste, no te funcionó, le toca a alguien más, seguimos aprendiendo.
Somos países jóvenes en Latinoamérica, muy jóvenes. Nos toca mucho por aprender, nos falta muchísimo por desarrollar nuestra capacidad productiva. Tecnología, educación, infraestructura, o sea, estamos muy atrás de países desarrollados. No podemos simplemente buscar hacer un brinco cuántico y aspirar a ser Noruega mañana. No funciona así. Aunque aplicáramos exactamente las mismas políticas públicas que Noruega, no funcionaría. Porque no tenemos el valor competitivo que ellos tienen, ni la infraestructura, ni los ciudadanos, ni la educación, ni muchas otras cosas. Entonces, lo importante es mantener viva la dialéctica de la democracia para que en este movimiento de oscilación de poder se vaya filtrando la gente mala, se quede la gente que realmente está tratando de hacer las cosas bien, nos demos oportunidades de buscar y tratar diferentes proyectos de país y vayamos encontrando realmente cuáles son los mejores caminos para un desarrollo más próspero. Dicho esto, les voy a plantear a mi entender cuál debería ser el futuro rol de la política. Ustedes principalmente deberían de estar preocupados con este tema, porque a ustedes les concierne este tema. A nosotros nos heredaron este planeta, a nosotros nos heredaron esta realidad, nosotros no la escogimos. O sea, yo no escogí nacer aquí, no escogí nacer en esta época, en esta década, ni siquiera escogí nacer, me tocó nacer. Pero me tocó estas condiciones. Ahora tengo que escoger qué puedo hacer para cambiar esta situación en la que me tocó. Aún el no hacer nada es un acto, pero es un acto muy peligroso, el acto de omisión. Es entregarte la responsabilidad a alguien más que no necesariamente tiene tu mejor interés en mente. Y esa es una fría y muy, muy dura realidad. Lo que quiero plantear como el rol de la política futuro es que hoy por hoy lo que vemos en la política es que es un juego donde los políticos buscan beneficiarse a sí mismos y a sus proyectos políticos, cuando realmente el rol debería de ser beneficiar el proyecto del pueblo, el proyecto nuestro, de los individuos, lo que nosotros queremos hacer. Si queremos emprender, si queremos hacer arte, si queremos tener una familia, si queremos plantar, si queremos hacer una industria, que nosotros podamos hacer este proyecto, pues la política debería atender a nuestras necesidades, pero para que eso se dé, primero se los tiene que quitar la apatía. De hecho, estamos donde estamos porque durante mucho tiempo se nos dijo que en la mesa no se hablaba ni de política ni de religión. Y nos evitamos golpes, y nos evitamos confrontaciones, nos evitamos debates, nos evitamos de informarnos de los temas que son más importantes para todo lo que afecta a nuestra realidad. A fin de cuentas, esto es terrible y soy muy en contra de responsabilizar individualmente a las personas. Pero cuando se habla del voto, realmente es tu responsabilidad. Por más que parezca un esfuerzo mínimo, y aparte les tengo que confesar que esta es una noción relativamente reciente para mí. Porque como yo siempre fui nómada y siempre estoy viajando por el mundo y nunca me sentí necesariamente en ningún lugar. Nací en Brasil, luego vine a México, luego fui a Italia, luego a Singapur, luego a París. Como que nunca me sentía lo suficientemente afiliado a una soberanía, a una tierra, como para decir, es que aquí me importa el proyecto de país. Pero México es diferente para mí. O sea, mis hijos nacieron aquí, mi esposa es de aquí, saqué el pasaporte mexicano, siempre digo en broma que nosotros mexicanos nacemos donde se nos da la gana, y ahora siento un cierto compromiso. O sea, siento una cierta convicción de decir, pues tengo que participar. Por más que mi esfuerzo sea muy pequeño, tal vez hoy voy a despertar dudas de más gente que se va a educar, se va a informar y va a buscar cuál es la mejor manera de hacer que su voto tenga un resultado pertinente y próspero para donde la cierre. Creo que obviamente hablar de todas estas teorías y a escala tan macro, a escala tan grande, puede sonar un poco abrumador. Pero realmente lo que quería era plantarles la duda, plantarles la semilla de que se cuestionaran, de que pensaran de una manera diferente, de que se preguntaran por qué piensan lo que piensan sobre la política y traten de aplicar esa teoría a lo ahorita, a lo local, a lo urgente, a su estado, a su ciudad. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los candidatos que representan tus mejores intereses como ciudadano de este estado? ¿Cuáles son las propuestas políticas que mejor proporcionan una buena calidad de vida próspera para ti, para tus hijos y tus familiares en este estado? ¿Dónde tienes que ejercer tú tu valor cívico, tu valor democrático
para seguir moviendo el péndulo de la dialéctica, evitar caer en dictaduras, evitar caer en anarquismos, seguir buscando el progreso, invariablemente que nos tome procesos, depositar nuevamente la confianza en el proceso político y asegurarte de que tu futuro pueda ser un poquito mejor que hoy. Siempre trato de hacer como un cierre de esto, diciéndoles que hay mucha gente que les va a tratar de decir cómo pensar. Es lo más común que pasa hoy en día. Y yo sinceramente me resisto mucho a ser ese tipo de personas. De, oye, deberías de hacer esto y vota aquí, vota allá, esto es lo correcto, esto es lo equivocado. Por más que yo tenga mis propias posturas. Pero más allá de yo tener mis propias posturas, lo que me interesa es que cada uno de ustedes se haga responsable de la suya. Que cada uno de ustedes pueda defender con convicción, con inteligencia y con conocimiento por qué va a ser lo que va a hacer. ¿Por qué vas a votar por quién vas a votar? ¿Por qué vas a ejercer tus derechos como los vas a ejercer? Esa responsabilidad al final de cuentas es tuya. Y acuérdense de esta palabra. Interpasividad. El optimismo que nos domina en este momento histórico me da muchísimo miedo. Porque el optimismo promueve un sentimiento como mediocre, de que las cosas van a estar bien. Si no hacemos nada al respecto, las cosas no van a estar bien. Pensar que el futuro siempre se mueve hacia adelante y siempre existe un progreso histórico es un error garrafal. Pregúntale a la gente que vivía en Alemania en 1942 que si pensaba que el siguiente año iba a ser mejor y te iban a decir, sí, seguramente el siguiente año nos va a ir mejor. Es más, pregúntense ustedes mismos en el 2019, ¿cómo pensaban que iba a ser el 2020? Mucha gente seguramente dijo va a ser un gran año. Inclusive los gurús y la gente que lee cristales y cartas y astros decía que el 2020 iba a ser un gran año para viajar. Pues no fue. Ese optimismo perpetúa la mediocridad. Mientras sigamos pensando en este optimismo tonto, inocente, ignorante, de que las cosas van a estar bien porque sí, nos entregamos a las manos de las personas que realmente mueven el mundo. Hay una frase, otra frase de Hegel que me gusta mucho y pobrecitos retorciéndose en su tumba. Tengan cuidado, hombres de acción, porque ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. Si tú no piensas por qué haces las cosas, quiere decir que alguien las pensó por ti. Y estás actuando las ideas de alguien más. Entonces toda esta gente que dice, no hombre, ¿para qué te preocupas con estos temas complicados? Tú ponte a chambear. Le estás dejando las decisiones ideológicas a los que sí piensan. Porque créeme, sí hay gente que lo piensa. Y de nuevo, no tienen tu mejor interés en mente. Por eso es importante que nosotros hagamos una responsabilidad individual para romper esta interpasividad donde todo el mundo juega el juego cínico de que la política no sirve para nada y realmente nos hagamos responsables, porque solo así nos podemos asegurar de no llegar con vergüenza al futuro.